Creo que desde las elecciones del 2017 hemos tenido un clima político bastante inestable, generado por un proceso de una participación de una reelección que cuestionable dentro del punto de vista de su base jurídica, ¿verdad? Pero que aún así fue validada, porque si participaron otros candidatos, a mi criterio validaron la participación. Pero el resultado tampoco satisfizo. El papel del Tribunal Superior Electoral no fue el esperado, y esto pues sigue siendo cuestionado. El tema es que se llegó a una resolución, el tribunal eligió un presidente, hubieron participaciones de la comunidad internacional que en cierta medida avaló el resultado para el triunfador. La oposición no pudo representar o presentar realmente la sustentación debida para poder seguir con el discurso del fraude, que es el discurso que ha seguido en este periodo del 2018 y lo que va del 19, y tenemos una conflictividad política que sigue, a mi criterio, afectando el desarrollo económico del país y el desarrollo económico social, con una confrontación de la sociedad hondureña que a mí me parece que no está apostando realmente a la problemática seria que el país tiene, que es la pobreza, la falta de empleo, la falta de salud, la falta de educación, elementos básicos para poder desarrollar. Entonces, mi posición es que deberíamos más bien estar esos esfuerzos orientándolos a generar unas condiciones para un proceso electoral más claro, más transparente, educando a la ciudadanía, fortaleciendo la democracia entre los partidos estructurándose, renovando la minuta de cada partido y sobre todo posibilitando la participación de los jóvenes, que a mi criterio es la masa más grande votante que va a venir en las próximas elecciones, y que para ellos es el presente y el futuro en su vida personal, profesional y demás, y que mucha de esa población, en gran medida la que no puede alcanzar alguna solución local, está buscando la solución afuera y está generando las migraciones que todos conocemos cuáles son los resultados, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, mi condición de 40 años en el liberalismo, ¿verdad? Y eso me ha ayudado a conocer más la problemática del país desde el punto de vista de la filosofía liberal y lo que los liberales podemos hacer siendo gobierno, ¿verdad? Y que se ha demostrado en los gobiernos liberales que nacen a partir de la nueva etapa democrática que surge en la década del 80, finales de los 70, donde el liberalismo ha demostrado su aporte al desarrollo social y al respeto a los derechos humanos, al respeto al libre pensamiento, a la tolerancia y a la libre participación de los hondureños en sus procesos de desarrollo. Pero sobre todo el declive que el Partido Liberal ha tenido desde la situación del 98, ¿verdad? Del 2009, perdón, donde el Partido Liberal ha venido en picada, por decirlo así, donde las personas que han llegado a ser candidatos al partido y dirigentes del partido no han podido realmente entender la problemática, cómo se generó y cómo solucionarla, cómo mantener esa militancia en el partido, cómo generar la unidad, cómo reaccionar ante una distorsión del modelo político bipartidista, y sobre todo ubicarse en una posición intermedia entre los dos polos que se han dado, que es el Partido Nacional y por el otro lado Libre, ¿verdad? Siendo el Partido Liberal aún la segunda fuerza mayoritaria, porque yo considero que el poder o los resultados alcanzados en alcaldías a nivel nacional demuestran que seguimos siendo la segunda fuerza política del país, aunque no lo veamos reflejado esto en el Congreso, ni en los votos que se obtuvieron a nivel de
de candidatos a la presidencia. Entonces creo que es una oportunidad de poder lanzar un mensaje, de poder levantar el partido, de generar unidad en el partido, de ser más conscientes que el Partido Liberal es un partido centenario y que puede jugar y debe seguir jugando un papel protagónico en la democracia. Yo creo que aquí es un trabajo bastante difícil, pero no imposible, de poder unir a los líderes del partido, de sentarse y en un diálogo abierto definir una ruta nueva de liberalismo, donde se entienda que sumados podemos llegar a mucho, pero divididos no vamos a llegar a nada. Y creo que ha habido una falta de conocimiento o de acción política clara de algunos de los líderes en este momento, ¿verdad? Que si es bien cierto, son liberales, no han tenido la tradición del liberalismo, que siempre hay confrontaciones, pero que siempre esas confrontaciones a veces no son necesarias, a veces sí son necesarias, pero que posteriormente nos llegan a sentarnos y a generar dentro de la filosofía liberal la tolerancia, el escuchar las ideas, respetar las ideas, pero unir las ideas que coincidan para hacer un solo propósito de liberalismo. Y ahí creo que ha faltado experiencia y madurez, de falta de los líderes del Central Ejecutivo, tal vez de algunos otros líderes, pero yo sí siento que son pocos los que tienen esta actitud de confrontación, que de una u otra manera la están usando más para un protagonismo político que para un interés del partido, porque siento que cualquier liderazgo que quiera desarrollarse sin un partido unido, pues va al fracaso. Entonces yo sí creo que si hay un diálogo abierto, transparente y claro y con una ruta de los líderes, podríamos alcanzar. Mi idea es generar la unidad del partido. Yo mismo puedo poner algunas posiciones que han sido bastante estrictas, por decir, indicando situaciones que no me han parecido de la autoridad del partido, porque no las he considerado liberales. Yo considero que todos los liberales, indiferentemente de su edad, sexo, ubicación geográfica, condición económica, suman. Me explico. Muchos han cometido errores, cuestionables o no, siguen siendo liberales, y yo creo que esa es parte de lo que debemos de tener. Y querer hacer nueva política sin conocer la política, pues resulta cero. Y eso es lo que tenemos en este momento, y una división marcada entre el Central Ejecutivo como autoridad y, por ejemplo, en la bancada del partido, los mismos alcaldes. No hay una unidad que se debería decir. Pero sí creo que se están dando las condiciones y hay conciencia de muchos liberales que podríamos hacer algo. Pues mire, fíjese que es una pregunta que no solo tiene que ver con mi declaración en el diario. Desde hace más de un año la gente me pregunta, porque han visto un protagonismo mío en los medios, en temas políticos, y me dicen, bueno, pero estás hablando bien, estás señalando las cosas como es, te estás comportando bien, tenés un perfil que podríamos decir presidenciable, y tal vez el gusanito estaba ahí, pero el interés no. Hubo tal vez un disparador que cambiara mi posición, y fue diálogos que tuve con algunos grupos más de San Pedro Sula, que me consideraron que fuera oportuno que yo me presentara. Yo les dije que sí, pero bajo la condición de este esquema, de hacer una exploración y no hacer un lanzamiento a una precandidatura en forma directa. Porque creo que una exploración pues me puede generar a mí que, más allá de la gente que me lo ha dicho o la gente que yo converso, que cree en mis condiciones, que cree que mi trayectoria política privada y pública puede generar una nueva imagen del partido, también me gustaría saber qué otro porcentaje estaría interesado para yo atreverme a dar ya el paso oficial de anunciar que sí iniciaré un proceso de precandidatura, ¿verdad? Ese es un plazo de 3 o 6 meses, puede ser que sea menos, dependiendo cuál es la reacción que yo pueda tomar la decisión. Si bien cierto, para la política hondureña esto es nuevo, yo quisiera que otra gente que estuviera interesada lo ejerciera, y porque es un ejercicio muy interesante donde uno puede medir
aspectos muy interesantes de su papel en la política, de lo que la gente piensa de uno y lo que realmente la gente pudiera aportar a una campaña. Y realmente a mí me ha pasado que más allá de aportes económicos, tengo respuesta de aportes políticos y de gente que quiere trabajar en diferentes campos que constituye una campaña, ¿verdad? Ideas, páginas web, mensajes, grupos de trabajo, talleres, es decir, me ha sorprendido que, y muchos son jóvenes que quieren tener una dinámica y una conversación más directa con cualquiera que aspire. Entonces el ejercicio también me está enseñando a mí qué es lo que la población quiere de nuevas propuestas de gente que esté interesado en lanzarse. Bueno, mire, ese escenario yo ya me lo planteé desde el inicio. Pues mire, anuncio que no sigo, pero voy a seguir trabajando por la democracia y me acercaría a cualquier precandidato del Partido Liberal que se asemeje a mis ideas, que vea yo que realmente pueda tener mejores resultados y me puedo sumar. Y no necesariamente a través de un cargo de elección popular, sino un apoyo político de alguien que de una u otra manera ya está teniendo respaldo de una masa de liberales y de independientes. En ese sentido no tengo ningún problema. Y a mí me parece que aquí tenemos una falla sustantiva. Tal vez hemos avanzado un poquito, pero en términos generales muy poco. La institucionalidad en el Poder Ejecutivo es fundamental. Tener instituciones sólidas, con objetivos claros, no estar inventando otro tipo de condiciones o ministerios, superministerios. Y el segundo tema es la persona. Yo creo que cualquier gobernante lo que tiene que tener es un buen equipo, seleccionado para que lo acompañe en la administración por 4 años con capacidad. Pero si usted se ve el reflejo que hemos tenido en los últimos años, es que los ministros no duran más de un año y sus funciones son a veces hasta coartadas porque son limitadas por X o Y motivo. Pero ¿cuántos ministros de educación hemos tenido? ¿Cuántos ministros de salud hemos tenido? ¿Cuántos cancilleres hemos tenido? Es decir, en todas las áreas hemos tenido unos cambios sustantivos. Entonces cualquier planificación va a fracasar o no va a tener los resultados esperados. Entonces yo creo que el tema de institucionalidad y recurso humano capaz, porque yo siento que asumir la presidencia es asumir la gerencia de un país y ese gerente tiene que seleccionar un equipo abajo que tenga la capacidad, porque usted podrá tener las mejores políticas, pero si un ministro no le entiende a la seguridad jurídica y cómo se atrae la inversión, y ese ministro no es estable en las políticas y la manera que hacer, usted va a tener no va a tener un seguimiento, ni va a tener una atención. Para cualquier inversionista quiere hablar con una persona que le genere confianza, que le genere que va a seguir, que lo va a acompañar y que les va a dar toda esa seguridad jurídica de desarrollo. Y después vemos a los temas fundamentales de que yo pienso que debemos de tener en el país. Y yo creo que la educación y la salud van a seguir siendo prioritarios en cualquier país como nosotros, tiene que ser fundamental. Si es bien cierto, es una situación a largo plazo, pero tenemos de construir. ¿Cuántas políticas de educación no hemos cambiado? ¿Cuántos temas de salud no hemos desarrollado para tener? Para mí ese es un tema fundamental. Y otro tema que yo creo es que tenemos que avanzar al gobierno digital. Es decir, fortaleciendo la institucionalidad, pasemos a un tema de la tecnología para poder facilitar. ¿Por qué hacemos venir a un hondureño de fuera de Tegucigalpa para hacer un proceso de una documentación para que su empresa pueda funcionar, pudiendo tener condiciones tecnológicas que puedan facilitar el tema? Es decir, yo no cuestiono la seguridad gubernamental, pero yo digo, porque tiene un sentido de ahorro de alquileres. También las prioridades son hospitales y escuelas. Pero en el mundo los gobiernos están pasando a gobiernos digitales, donde el funcionario público puede trabajar en su casa, donde la que necesita un servicio del Estado lo puede hacer digital y puede tener una agilidad rápida, expedita, de acuerdo a la necesidad de la economía, de acuerdo a la necesidad de una competitividad que tenemos que tener. Mire, yo no creo que haya un colapso, sino que ya llegamos al colmo del colmo de los políticos
en el abuso y en el manejo de la política con poder. Yo creo que ya llegamos a que la misma clase política y la misma clase económica, porque a veces aquí culpamos solo a los políticos, pero nos olvidamos que el poder económico contribuyó a que ese poder político que tenemos ahorita esté ahí. Detrás de cada político hay una fuerza económica, yo así lo veo, y a veces hay intereses muy particulares que distorsionan el interés general de la población. Entonces la clase política ha llegado ya al extremo del abuso. Varios temas, no hay separación de poderes, la impunidad está ahí, los hondureños ya nos acostumbramos a los diferentes actos de corrupción, ya abrir un periódico y ver, ya nos parece como normal, anormal nos parecería algo diferente. Entonces ya estamos en una situación que la clase y la moral política ha llegado, pero la misma población. Ahora bien, la población se está manifestando, pero yo creo que las manifestaciones más allá de las calles debe ir orientada a proponer la generación de los cambios y la activación, porque para mí el que se queja y no participa en política y no va a votar y no ejerce ciertas cosas, pues realmente no hizo mucho. Es decir, yo no estoy en contra de las manifestaciones en la calle y la libre determinación de salir y manifestarse, me parece que es una demostración democrática, siempre y cuando sea en orden, no haya violencia y se respete la libre circulación, porque es un derecho constitucional. Pero a mí me parece que los dos extremos son una clase política que ya está abusando y por otra parte que hay mala orientación de la población en cómo debe manifestarse o generar esos cambios. Y esos cambios se generan en los procesos democráticos, en saber elegir, en que los que vayan de candidatos lleven buenos candidatos en los diferentes niveles del Congreso y las alcaldías, y que la gente vote realmente, pero no se queje si no ejerció el voto o no votó correctamente, me explico. Y sí tener un filtro realmente de condiciones. Realmente cuando uno analiza los congresos de América Latina y ve el peso de la capacidad académica de los diputados o de los que nos está gobernando, a veces yo me quedo preocupado, ¿verdad? Y a veces hay personas también calificadas, pero también no está ejerciendo su papel como debería ser. Entonces sí hay un cansancio, pero no hay una reactivación o una respuesta en forma correcta. Porque los líderes políticos de la oposición lo único que saben es ir a las calles. Y no necesariamente las calles es la respuesta para generar los cambios. Mire, la región centroamericana la última década se ha deteriorado mucho en su liderazgo y sus resultados, ¿verdad?, de los que lo gobiernan. Si uno analiza a los gobernantes de Guatemala últimos, El Salvador con una izquierda y está pasando en una etapa nueva, que aparentemente tiene una evolución. Ortega, que a pesar de las manifestaciones sigue en el poder, que de repente lo golpeó y va a cambiar. Costa Rica, que salió del bipartidismo a unas nuevas corrientes políticas que tampoco han respondido en su capacidad de gobernar. Y Honduras, pues, con esta situación particular, pues genera una región bastante volátil. Me explico, que no está ayudando a tener una región sólida que represente un atractivo de inversión, que genere un atractivo de desarrollo y demás. Entonces, eso conmita a que realmente en Honduras haya más conciencia de las personas que quieran participar, pero también, lo más importante, lo que los hondureños quieran llevar. Y yo sí siento que hay una clase o un estrato de la población hondureña que está más consciente de que puede generar mejores resultados si su actitud es diferente. Entonces, por eso los políticos que nos metemos en eso tenemos que hacer propuestas más claras y diferentes, y sobre todo bien identificadas, y no estar con falsas promesas. En mi caso particular, yo creo que soy bastante objetivo, voy bastante a la claridad y a señalar los puntos que debemos desarrollar, y de ahí pueden devenir otros. ¿Me explico? Y ese quiero ser mi mensaje. Pero el mensaje fundamental es la unidad de los hondureños, porque más allá de pensar de la unidad de los liberales, realmente yo siento que la conflictividad en Honduras ha crecido demasiado. Afortunadamente no todo el mundo tenemos armas ni demás, porque lo que estamos viendo es que los que sí tienen, cualquier conflicto pequeño que no valga la pena, están quitando vidas, porque estamos exacerbados del conflicto.
no nos respetamos las ideas y rápidamente explotamos y podemos reaccionar. Y eso lo vemos en las calles, lo vemos en... Además, ¿cuántas familias no se han separado y tienen conflicto por ese tema? Y por no tener diálogo. Entonces el diálogo comienza ahí. Y hay un tema en la escuela. Yo siento que cuando yo estudié había clases de moral, clases de ética, clases de principio, la familia como valor fundamental. Y hubo un momento en que esas clases como desaparecieron. Y yo creo que debemos retomar desde eso ese tema. Aquí es muy fácil que a la gente lo insulten y le digan de todo. Nosotros hicimos un ejercicio democrático a través de una ley especial para elegir las autoridades. Hicimos un proceso de entrevistas que mucha gente dice cuestionable porque ya se tenía definido más o menos. Pero si esas personas cumplen con los currículos y las capacidades, en este momento yo le diría que tengo que darle la ventaja de que se apruebe la ley y el papel que ellos ejerzan. Yo creo que se viene un equilibrio, 3 fuerzas políticas trabajando ahí. Yo creo que la comunidad internacional puede trabajar, que deberíamos de hacer un espacio de veedores sociales permanentes de que estén trabajando en debida forma, ¿verdad? Y bajo ese lineamiento yo le podría generar el grado de confianza cuando yo me siente, si es que llego y veo que realmente el modelo mejora el anterior, genera seguridad, confianza, transparencia y que los resultados van a devenir de lo que hubo en cada boleta, ¿me explico? Entonces, yo en este momento quiero ser positivo. Es decir, no puedo cuestionar solo porque no conseguí meter una persona, que yo no es mi papel, pero sí veo políticos que no participaron y que están cuestionando. Veo políticos que participaron, pero como no quedó su gente, ahora están cuestionando la institucionalidad. Entonces, a mí me parece que ese no es el juego es otro. Y que tenemos que creer y empujar a que funcionen las cosas, porque si no la democracia no va a avanzar, vamos a seguir en esa situación. Entonces yo sí le quiero dar credibilidad, voy a ser cuestionante de lo que tenga que ser, voy a ser propositivo en lo que tenga que ser, si es que me toca hacerlo, ¿verdad? Para mejorar y en forma positiva, respetuosa, para que la institución no se deteriore. Porque si nosotros no creemos en la institución y la estamos deteriorando, no estamos haciendo nada. Ahora, si caso contrario, la institución se demuestra que va caminando con errores, ahí es otra situación. Pero no quiero ser negativo de entrada, quiero ser positivo.